Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase que normalmente deberíamos tener el día de mañana miércoles. Em, Como sabemos, tenemos este tema, este asunto de los problemas de movilidad que, bueno, causan lío. La cosa es que yo no sé qué es lo que tienen ustedes después de las 8. Esta información nos manda siempre nos están mandando por las tardes. Entonces no les pido que se conecten desde la casa, por ejemplo, para poder tener una clase en el aula virtual como tal. Ya les digo, porque básicamente yo no sé qué tienen después, entonces a lo mejor ya tienen que estar aquí a partir de las 9, entonces ya se complica, es más fácil hacerlo como estoy haciendo ahorita, que es dejarles estas clases grabadas en el aula virtual. Entonces, espero que las puedan ver, que las puedan seguir y bueno, cualquier cosa que necesiten preguntarme, como ya son las últimas dos clases y lo más probable es que hasta el jueves esto siga igual, entonces lo mejor va a ser que continuemos de esta forma y de todas formas ya vendrá Fernanda Checa para trabajar con ustedes desde la próxima semana. Pero cualquier cosa me preguntan, ya sea aquí en mi laboratorio o si no, vía correo. Dependiendo de cuán complicada sea la cosa, mejor presencial aquí en laboratorio o si no, por correo, si es que es algo un poco más sencillo. Bueno, el siguiente punto para ver es el tema de las amenazas a la biodiversidad, extinciones y pérdida de hábitat, y esto consta dentro del criterio 1 de la unidad 2. Vimos el tema de huella ecológica y nos metemos ahorita con el tema de las extinciones. Am, en un principio hay normalmente un trabajo en clase sobre huella ecológica, que es el cálculo de huella ecológica, pero no soy muy fan de eso. A lo mejor Fernanda Checa si quiere hacer ese trabajo. No soy muy fan de ese. Como les comenté en otra clase, es un asunto como de lanzar la pelotita al resto, ¿no? Y sabemos que bien podríamos nosotros, creo que digo en clase a veces, como pelearse con el mesero o la mesera por el sorbete que pedimos que no nos den porque el plástico, mientras que por ahí les está valiendo un pepino y están contaminando en grandes cantidades el ambiente. Entonces, bueno, el tema del cálculo de huella ecológica pueden ingresar a plataformas de este estilo, varían mucho, es otro tema que no me gusta, varían mucho en función de las preguntas que hacen y hay mucha variación en cuanto a esa famosa huella ecológica. Entonces, bueno, eso dejo para ver si lo hacen con Fernanda Checa o ya lo han hecho tal vez en el colegio mismo. Son cosas que ya no son novedosas, tal vez antes eran novedosas. Conmigo las vamos a dejar pasar. En algunas definiciones sobre el tema de extinción. eh, bueno, primeramente la extinción es la pérdida de una especie en donde ocurre la muerte del último individuo conocido de esa especie. A veces hay especies que se cree que están extintas porque no se encuentran individuos nunca más. Obviamente, y vamos a ver, ese sesgo existe desde animales más grandes hacia animales más pequeños y peor microscópicos, no tenemos ni idea de qué es lo que pasa ahí. Pero mientras se crea que ha muerto el último individuo, pues se considera una especie extinta hasta que a veces se la vuelve a encontrar, como conocerán, ocurre o ha ocurrido durante los siglos en donde una especie que se creía extinta resulta que le vuelven a encontrar en una isla. Cuando hablamos de isla, no solo piensen en islas oceánicas, sino en espacios aislados, ¿ya? eh, donde la especie ha encontrado un espacio para protegerse y estar ahí viviendo aún todavía, lográndolo. Y
una vez que se entra, se le encuentra, el humano puede tomar acciones al respecto si es que eso es lo que a alguien le interesa, que casi siempre a alguien le interesa. Esa es la extinción completa, ¿no? La extinción completa es cuando efectivamente no hay un dodo más en el mundo, no hay una tortuga George más en el mundo, no hay un lobo de Tasmania más en el mundo y se sabe que realmente se extinguieron completamente. Y hablamos sobre el tema de la de extinción también de las especies, sabemos que la extinción es un proceso natural y sabemos que la extinción también es un proceso causado por nosotros, por los seres humanos, conforme hacemos nuestras actividades que tienen su efecto sobre el planeta. Cuando una especie se le conoce como especie globalmente extinta, es cuando ningún miembro de la especie se encuentra en ninguna parte del mundo. Se acerca mucho a definición de extinción. Lo que pasa es que aquí, globalmente extinta, como les digo, puede ser que se le considere globalmente extinta en el sentido de que no hay ni siquiera en zoológicos. Está perdida por completo. De todas formas, siempre hay esta posibilidad de que vuelva a aparecer. Entonces, de ahí viene la otra definición, que es la especie extinta en estado silvestre. Entonces quiere decir que se la puede encontrar básicamente en cautiverio todavía o bajo un cierto cuidado. Bueno, con cautiverio no siempre piensen en un zoológico o un laboratorio, pueden pensar en un área natural mismo, en un parque nacional donde se le cuide de manera muy específica, dígase el rinoceronte blanco, por ejemplo, esa pareja que hay, la última de un tipo de rinoceronte blanco, em, y que definitivamente se sabe que no hay más allá en los bosques o en las sabanas, donde sea que normalmente solía estar. Especie localmente extinta es cuando, por ejemplo, con los cóndores o con los zorros, por ejemplo, con lobos también, con osos, con ciertos grupos de animales grandes conocidos. Muchas veces se sabe que están extintos en un lugar, hay muchos esfuerzos de reintroducción, mucha polémica también. Si vamos a los lobos de Europa, por ejemplo, quieren reintroducir los lobos de Europa para controlar, para que haya un control natural de los herbívoros, pero la gente se asusta, los lobos pueden fácilmente tender a atacar a poblaciones humanas y los animales domésticos también. Y puede haber una polémica detrás de esto. Entonces, ¿en dónde se realiza esta reintroducción? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. Eso es algo que no es fácil de manejar. Em, entonces, localmente extinta quiere decir, como dice aquí, que ya no está en un área específica donde antes se encontraba, pero sí en otros lugares en estado silvestre. Entonces, tal especie ya no existe en Tungurahua o en las zonas de los bosques secos de Guayabamba donde solía haber, pero sí está en los bosques secos de Vilcabamba, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. Para eso, para poder definir si es que una especie sea extinto, local, regional, globalmente, pues tienen que haber datos. Y nunca supimos que existieron, ni siquiera podemos saber que estén extintos por obvias razones, pero hay que decirlo ya, simplemente. Y especie ecológica o funcionalmente extinta, ese es un tema un poco más complejo porque va más allá de su simple existencia como tal. Simplemente es una especie que probablemente ya no va a ser viable para la reproducción y que la vamos a tener que ayudar mucho para que se mantenga viva y hacer reintroducciones. Es el típico caso de algunas localidades con el cóndor andino, por ejemplo, aquí en Ecuador, en donde hay todos unos procesos de ayuda a la recuperación de las poblaciones, de los individuos, de la crianza de los huevos y los polluelos y después las liberaciones famosas, que a veces tienen finales felices, a veces tienen finales tristes y que bueno, el problema de estas poblaciones que pueden ser un poco inviables es que los ratos ya no son funcionales para el ecosistema. Y el rato que no son funcionales para el ecosistema es una especie de extinción, es una extinción un poco fantasma, pero a la final se le conoce como una extinción.
porque su papel en la naturaleza pues ya no se cumple a cabalidad por la baja cantidad de biomasa básicamente que hay aquí. Acordémonos, biomasa está más allá de la abundancia. La biomasa es simplemente el peso seco de los organismos, cuánto hay en toneladas, en kilogramos de un organismo y, y obviamente mientras va más biomasa, entonces más efecto de lo que esa especie haga en la naturaleza va a tener sobre el ecosistema. Dígase, las hormigas, por ejemplo, tienen de las mayores biomasas del mundo, lo que hacen las hormigas tiene un efecto sobre los ecosistemas. Entonces, bueno, estas son las famosas listas, las categorías, perdón, de la famosa lista roja de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación, en donde, bueno, tenemos aquí las dos versiones de extinción, extinto completamente, extinto en la naturaleza, en estado silvestre. Acá están estas tres, en donde hay un punto, como ven, es semaforizado un poco el tema. Entonces, hay un punto en donde la especie puede estar, como dice aquí, críticamente eh, en peligro de extinción, o en vulnerabilidad hacia la extinción, y esto se trata de ir mejorando cada vez. Hay algunas listas rojas de especies que se llaman, o libros rojos también, de especies que están en peligro de extinción. Se basan en la cantidad de datos que existen para ello. Nosotros como museo vamos a entrar en un trabajo para sacar el libro rojo de las especies en peligro de extinción, de animales, de escarabajos peloteros en el Ecuador. Y esto es en conjunto con todos los museos del país, básicamente. Y bueno, vamos a arrancar con nuestra primera reunión el jueves y vamos a tener por fin a los insectos aquí adentro. Y como les digo, ya vamos a ver un poco estos sesgos que hay en cuanto a la información. Y luego tenemos a las especies que están cerca de estar en vulnerabilidad y este famoso least concern, que es para las especies en donde no hay preocupación de extinción como tal. A veces pueden estar extintas en ciertas localidades, depende de la resolución en la que trabajemos, es decir, si estamos trabajando a nivel de país, a nivel de ciudad o a nivel de un continente. Estas listas pueden, o estas categorías pueden variar un poco, porque si está extinta en una localidad, pues se le pone extinta en la localidad como tal. Pero si es que es la misma especie vista desde un punto de vista más global o más regional, a veces simplemente aparece como least concern porque no hay problema para esto. Y después hay cosas como extrañas, cosas como por ejemplo el cedro. Tiene un peligro de extinción aquí en el continente, mientras que es una especie invasiva en Galápagos. Y, y esas ironías también ocurren aquí. Después tenemos de datos deficientes y simplemente no evaluados. Como pueden ver, esto está armado de una forma en la que tenemos, bueno, todas las especies como grupo y luego se puede categorizar. Tenemos especies que se han evaluado y con datos deficientes y después se puede meter en alguna categoría si es que hay los datos adecuados, como pueden ver. eh, Esto de aquí que dice adequate data es cuando ya tenemos información suficiente como para poder decidir si es que existe poca preocupación o realmente está en peligro crítico, o peor todavía, sea extinto en la naturaleza o extinto totalmente. Esta asignación de las especies de distintas categorías, con base en su tamaño poblacional, distribución, se hacen perdón, en base a su tamaño poblacional, la distribución geográfica, si es que existen datos sobre cuál es su población y se han visto declinaciones fuertes recientes, pues se toma en cuenta, y si habita en un lugar amenazado también o no. Lugares amenazados, simplemente lo que pasa ahorita en nuestro país, concesiones mineras, país concesionado en bloques. Si es que hay una especie en peligro de extinción que habita en ese lugar, y va a haber o está por empezar una actividad minera, pues a esta sí ya se le puede considerar que está más amenazada de lo que ahorita está. Eh, y se sueltan las alarmas, se trata de hacer lo mejor posible,
Y bueno, ahí el que gane, digamos, a la pelea. Es interesante que se basa bastante en la opinión de los expertos y no en tanto en datos verificables como tal. Ese es un sesgo también súper fuerte que hay, pero si es que queremos tener información, a veces toca hacer estas cosas. No, no se puede cuantificar a veces todo. Y es que realmente es súper importante tener un tema sobre el tema de la extinción de las abejas como polinizadores o los polinizadores como tal, incluyendo a todos los que polinizan, que no son solo las abejas, no piensen polinizador y es abejas, pero hay murciélagos, hay moscos, hay de todo tipo de animales que polinizan, hasta ratones en nuestros páramos. Y lo importante es que exista el libro y que por experiencia muchas veces de alguien ya se pueda decidir que efectivamente está por, por extinguirse o en peligro una especie, a pesar de que no esté cuantificado. Y no tenemos cuantificados cuántas abejas o cuántos polinizadores de insectos hay en el planeta, ni en Ecuador, ni en Quito. Pero sabemos que hay una reducción y la podemos ver todos. Y podemos decir que están amenazados, podemos decir que están amenazados. ¿Cuánto? No sabemos. No habría tal vez como ponerle ninguna de estas categorías, ni vulnerable, ni en peligro, ni o en peligro crítico. Pero sabemos que tienen una amenaza latente y que hay que cuidarles y buscar la forma de cuidarlas. Se sabe cómo cuidarlas. Se necesitan políticas públicas para eso y bueno, esos son temas a tratar, digamos. Con respecto a los diferentes grupos, como les digo, hay grupos que están mucho mejor perseguidos, evaluados, y hay muchos sesgos también. En este sentido, en clase normalmente les preguntaría cuáles sesgos se pueden identificar. Em, y esos sesgos están siempre, casi siempre relacionados a lo que nosotros los humanos vemos como lindo. Entonces, un mamífero al lado de un zancudo, o de una mosca taquínida, o de un murciélago, con cara horrible, un osito, un lobo, cualquier animal que sea eso, versus un hongo también. Ajá. Cualquier organismo que tenga, a veces en campo digo un poquito por molestar, pero si es que ya tiene pupilas y pestañas, ya eso va a ser bien visto, lindo por todo el mundo y la gente se va a lanzar siempre a eso. Pero bueno, cumplen un papel importante como muchos bichos, pero hay organismos que cumplen papeles mucho más importantes. Vámonos a los hongos, hongos microscópicos, por ejemplo. Los papeles que cumplen a nivel de ecosistemas son muchísimo más importantes para que se sostengan todos estos otros lindos de pestañas bonitas. Y, y la cosa es que no se tiene evaluado, no se conoce nada o casi nada y por ende no se sabe si están en peligro, si no están en peligro. De repente, uy, se secó el bosque, pero sí ha estado lloviendo, sí, pero no sé, se dañó el bosque, qué le pasaría? Se asumen cosas de que hay un virus, ¿verdad? Pero a veces se lo puede ser que desapareció un hongo, porque sí, que desapareció, porque las condiciones no daban más para que ese hongo exista y era importantísimo el ambiente. Entonces, bueno, sí, como podemos ver, hay un tema de sesgo súper fuerte con respecto a las especies más carismáticas, a las que se les tiene mejor evaluadas y pues podemos ver entonces cuáles son los números. O sea, es rarísimo que, por ejemplo, hay 182 especies amenazadas de arácnidos. O sea, de las cientos de miles de especies de arácnidos que habrá, decir que hay 182 amenazadas es, es como raro, ¿no es cierto? Em, bueno, de los cangrejos, los horseshoe crabs, los cangrejos estos en forma de zapato, que creo que vimos unas imágenes de esto, una está amenazada, bueno, sí, tal vez tampoco hay muchas de esas. Em, pero qué sé yo, no sé, o sea, ¿qué dice ahí? 237 especies de corales, dificilísimo también que sean tan pocas. 1537 especies de insectos en peligro de extinción. Bueno, hasta el 2018 habría que ver.
si efectivamente pasa eso. Si nos pasamos de otros grupos como líquenes, 10 especies de líquenes amenazadas, 33 especies de hongos, algas pardas, solo 6. Bueno, muy, muy difícil que realmente sea así. Al lado de anfibios, 2092, peces, 2332, los vertebrados se conoce muchísimo mejor, ¿no es cierto? Todo lo que pasa, están más relacionados directamente, no directamente, conscientemente con nuestra vida diaria. Los vemos, los tocamos, nos los comemos, lo que sea que pase con ellos, pero estamos en constante monitoreo. Para la pesca, por ejemplo, todo lo que es el mundo de la pesca, simplemente tenemos animales que están contados por alguien, por un ente estatal muchas veces, hay un cuidado particular, entonces se sabe cómo están las especies distribuidas en el mundo, ¿no es cierto? Y cuáles son sus cantidades, etcétera. Bueno, aquí una distribución de plantas vertebrados e invertebrados, de cómo están, cuál es la distribución de las especies amenazadas. Una vez más, hay que tener cuidado con estos datos porque resulta que depende mucho de cuánta información hay. Por ejemplo, de plantas se puede conocer muchísimo, depende de cuánto se estudia en cada país y podemos saber hasta qué punto están realmente amenazados estos organismos. Eh, y algo que es súper loco es, aquí tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, de los 20 países con mayor número de especies en peligro. Ahora, Ecuador sale en primer lugar, pero aquí entraría otra pregunta de clase. ¿Por qué entra Ecuador en primer lugar? ¿Qué pasa en nuestro país? Entonces me toca responder a mí mismo. Pues sí, hay una alta densidad poblacional, es verdad. eh, Aunque tengamos el 22, 23% de nuestras áreas protegidas, de nuestras áreas naturales protegidas, tenemos especies amenazadas. Y esto está mucho relacionado al endemismo también. Hay que tener cuidado con estos datos porque una especie amenazada simplemente puede ser una especie rara y que siempre fue rara. Nació rara, sigue siendo rara y morirá rara, ¿ya? Cuando hablo de rareza, hablo de que son poco abundantes, que no se encuentran fácilmente en la naturaleza y, y que siempre están, digamos, al borde, entre comillas, de extinguirse de alguna u otra forma, porque son raras mismo, ya de por sí son raras. ¿Qué más tiene Ecuador? Bueno, además está hecho por países, lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico. Los países tenemos unos territorios delimitados políticamente, su palabra lo dice todo, políticamente. Alguien definió esos límites y las especies, nada, pues, están ahí viviendo y traspasando fronteras sin importarles, ellos no necesitan visa para moverse de un lado al otro. Lo que necesitan es un espacio a donde llegar, en donde estar. Entonces, claro, siendo un país pequeño, en donde a lo mejor no tienen en nuestro territorio mucho espacio para vivir, entonces no hay mucha abundancia, pues ya, considerado como amenazado, pero ahí hay que tener una vez más cuidado porque bien que pueden estar súper chévere distribuidos, qué sé yo, me invento, súper bien distribuidos hacia Colombia. Y hay pocos especímenes en Ecuador y ya se les considera amenazados, pero a lo mejor su distribución natural es esa, que va desde Panamá hasta el norte de Ecuador. Y en Ecuador ya alcanza con los justos, es un pedacito de territorio ecuatoriano en donde están y ya se le considera como amenazada. Digamos, creo que están, a lo mejor, ojalá estén entendiendo para dónde va la cosa, hay que tener cuidado con este tipo de información. Si cogemos el segundo caso, Madagascar, por ejemplo, obvio que están muchísimas especies amenazadas. Madagascar es una isla y muchas especies son únicas de esa isla y no hay a dónde más irse y simplemente están en peligro porque no hay más en el mundo, digamos. Ya de por sí están amenazadas. No conozco el caso particular de Madagascar, no sé cuáles sean sus políticas, no sé cuáles sean sus tasas de deforestación, no sé nada de Madagascar, pero solo el hecho de saber que es una isla y que son especies endémicas únicas, pues claro, si desaparecen de ahí, desaparecen del mundo entero cuando son endémicas.
Y entonces, ¿qué hacemos con este lugar? Entonces, sí, hay que proteger, hay que buscar que no desaparezcan de este lugar, sí, totalmente de acuerdo. Pero esto de las categorías, una vez más, ojo al piojo y tener cuidado con esto. Bueno, un poquito más de datos. El 28% de las especies evaluadas están en- en peligro de alguna forma y después de ahí hay unos valores que le dicen críticamente en peligro, vulnerables, en peligro, extintas eh, en en la vida silvestre, extintas completamente o si es que están apenas recién considerándose como cerca de estar en peligro de extinción. Hasta lo que vamos como especie humana, que tenemos datos de la diversidad de lo que ha habido en el mundo, se conocen 941 especies extintas. De ley ha habido muchísimo más, solo que nunca les conocimos. Una vez más, insectos, arácnidos, bichos de suelo chiquitos, solo con el calentamiento global, solo con el 1 grado centígrado que aumenta en el planeta, muchísimas especies no lo van a lograr, con sequías raras, con el cambio climático que implica fuertes dinámicas, una vez más, de sequía o de, mm, o de lluvias muy fuertes, bueno, climas extremos. Muchas especies desaparecen y nosotros ni nos dimos cuenta, ni nos enteramos que existieron nunca. Eh, esas 941 son las que como seres humanos las cachamos alguna vez. Acá más números para llegar un poco a lo mismo y de todas formas, ya sabemos, entonces, desde el año 1500 hasta acá, cuántas especies se han extinto. Bueno, primero una comparación rápida durante el Holoceno, que es a ver, no había mamuts en el año 1500, ¿no es cierto? Pero ya era el Holoceno, entonces sabía que existían estos bichos, están ahí las evidencias de que existió este animal y sabemos que se extinguió el mamut, todos sabemos que se extinguió el mamut, ok, está extinto. Em, entonces tenemos esta división, ya, extinciones desde 1500 y lo que ha existido en el océano. Interesante de este gráfico, más allá de los números, es que las extinciones naturales son bastante altas a la final y ahí es donde todavía alguna gente se agarra de eso para decir, no, a ver, espérense que el humano tampoco es el causante de todas las extinciones, pero bueno, estamos aquí apenas desde 1500, el océano son algunos cientos de miles de años para atrás. Entonces, vamos suave con el tema. O sea, en estos últimos 500 años se han extinto en mamíferos especies de 255. Hagan un cálculo de cuánto es en porcentaje, que más o menos será el 30 y algo por ciento. Y bueno, si es que es un tercio en 500 años versus 100.000 años, sí quiere decir que lo estamos haciendo bastante rápido, ¿no? O agarremos el total, que claramente en la gráfica aquí abajo se puede ver que más o menos en la mitad de estos vertebrados y plantas y unos invertebrados por ahí, la mitad de las especies han desaparecido desde el año 1500, mientras comparado con el Holoceno, donde se han desaparecido este, el doble, pero ya les digo, la escala es de cientos de miles versus 500 años, ¿no? Nada que ver. Em, bueno, en relación al número total de especies, pues tenemos que en 941 de 1700, de 1,740 millones, sería 1740 millones de especies descritas, representan menos del 0,05% de especies extintas. ¿Ya? Este valor 941 viene acá, ¿no? Viene de acá, 941. Em, de especies descritas. Descripciones de especies falta un montón todavía. No se sabe cuántas especies todavía va a haber. Perdón, dije 1740, nada que ver. 1,74 millones de especies descritas. Y se cree que va a haber que hay un estimado de entre 5 hasta 30 millones de especies. Todavía tenemos harto por describir. Em, Todas esas especies vienen desde todo lo chiquito, de lo raro, ¿no? Todo lo que es insectos,
y nos vamos en tamaño para abajo. Todo eso está por describirse aún. Y esos 941 pues representa menos del 0,01%. Entonces, si nos vamos en términos crudos, las distinciones son bajas, pero bueno, esto no implica que no estemos vulnerando los espacios donde viven muchas especies. Se están desapareciendo, estas son las conocidas, ojo. Entonces están desapareciendo muchas especies que no conocemos ni siquiera y este valor podría ser bastante más alto. A la final hay una tasa que se ha multiplicado 10 veces en cuanto a las extinciones naturales versus desde que desde la revolución industrial hasta acá, se ha multiplicado por 10 la tasa de extinciones. Eso es algo que se ha estimado. Por una parte, se conoce por algunos grupos de otra parte, y esa es una cosa que eso sí es real. Am, bueno, incluso si es que se extinguieran, aquí el cálculo para llegar al 1%, 26.840 especies que están amenazadas no llegarían todavía a ese 1% de las especies descritas, así que esto, esto todavía es como para seguirlo trabajando, tomarlo con pinzas y bueno, hacer estas evaluaciones son muy importantes. A veces hay que sacar datos, como les decía antes, datos un poquito adelantándonos a cualquier cosa, pero de manera general, este, no son datos 100% confiables, que ayudan a tomar ciertas decisiones, eso sí, nadie lo niega. La pregunta si es que estamos ante una sexta extinción masiva. Aparentemente sí, los datos nos dicen que sí. Lo preocupante no es tanto el porcentaje de especies que se extinguen, sino la tasa de extinción, que como les digo, ha aumentado de 10 veces. Pues las especies se extinguen entre 100 a 1000 veces más rápido que las tasas de extinción de lo que se conoce del registro fósil. Eh, yo me acuerdo que era un valor de 10, pero bueno, de 100 a 1000 igual es peor todavía. Más rápido que las tasas de extinción de registro fósil, así que sí que estamos nosotros causando un grave problema que se nota, pues se ve claramente que estamos complicando todo el asunto. El tema es que como científicos, como investigadores, dar datos sueltos nos resulta muy difícil, nos complica la vida. No podemos ser así tan certeros con datos que no son fiables y nos quedamos así como un poco, como que nos sienta mal eso, ¿ya? El cuantificado perfecto, porque bueno, el diseño experimental nos dice que tenemos que hacer todo cuadradito, todo bien medidito. Eso resulta que el rato de los ratos eh, dejemos de lado información importante que puede venir de cualquier otra fuente, como la observación como tal, y que se agarren grupos para decir que no, que esto simplemente los científicos no están de acuerdo y se agarran con eso hasta para hacer cuestiones de proselitismo político, qué sé yo, y desmerecer extinciones que sí que pueden estar y están pasando día a día, sino que, claro, el tema es la cuantificación. Las causas de extinciones modernas, bueno, van desde, bueno, van por algunos lados, ¿no es cierto? La primera, pues, es la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de algunas especies, especialmente en la parte pesquera, porque nadie siembra atunes, ¿no es cierto? Nadie siembra corvinas, se pescan del mar y se acabó. Especies invasivas que causan problemas enormes, terribles, a todo nivel, plantas, animales, hongos, pueden causar problemas muy graves y poner en peligro a otras especies, por supuesto. Y el cambio climático, que es un lío también, desde el punto de vista de todo lo que sucede cuando tenemos este cambio climático, ¿no es cierto? Tenemos aquí dos gráficos de este tipo de amenazas. En el primer gráfico tenemos los años desde el 1970 hasta el 2010 y este índice en donde se toma a 1970 como un índice en donde, digamos, el planeta tenía todavía, digamos, ¿qué se puede llamar? Todavía estaba sano desde el punto de vista de sus ecosistemas, de cuán sano estaban sus ecosistemas.
Y lo que podemos ver es que este índice global pues ha ido descendiendo claramente desde los años 70 hasta nuestros días pues el problema es que sigue en esta caída, ¿no es cierto? Em, Básicamente es un índice que nos está mostrando que el planeta cada vez es un sitio menos apto para la vida. Ese es un problema súper fuerte. Y tenemos acá, en cambio, algunos grupos de aquí sí solo vertebrados, en donde vemos cuáles son las razones principales de sus problemas poblacionales. Y las dos más fuertes son la degradación de hábitat y la sobreexplotación de estos organismos como tal. Y bueno, un poco dividido por partes iguales la invasión de especies, que causa problemas fuertes, en cada caso alrededor de un 10% de las razones de la extinción de especies de cualquiera de estos grupos de vertebrados. Un 10% es por estas especies invasivas que vienen a hacer competencia de todo tipo, o vienen a depredar, o vienen con enfermedades, qué sé yo. Luego la contaminación, que aplicará mucho más a ciertos grupos que a otros. Y el cambio climático, que igual por lo pronto se le conoce como que va alrededor de un 10% más o menos. Vamos con la pérdida de fragmentación y degradación del hábitat. Bueno, la pérdida del hábitat es la desaparición de ecosistemas, sus organismos y sus funciones. La fragmentación, en cambio, es una subdivisión de un hábitat en parches más pequeños. Vamos a ver unos pequeños gráficos de esto. Y la degradación, como su nombre lo indica, pues es esta alteración que hace que un hábitat por actividades humanas se vuelva menos apto para la vida, para la diversidad, para el mantenimiento de, de la, de la diversidad en estos sitios. Usualmente ocurre como resultado del cambio del uso de suelo, la conversión del paisaje que se llama, o la conversión de un tipo de hábitat en otro, y esto siempre está ligado a la extensión a la agricultura principalmente. Eh, Van a ver esto en varias clases, o ya lo han venido viendo en varias clases. eh, la expansión agrícola es una causa gravísima y de la que nadie dice nada. O sea, creo que hemos hablado de esto en otras clases. Hacemos marchas contra las petroleras, contra las mineras, pero nadie se marcha contra la expansión agrícola. Y es porque claramente todos sabemos que pues se necesita sembrar para poder comer. Entonces, si a ti te da ganas de un sándwich de queso, entonces vas a necesitar ir a la tienda, comprar pan, comprar queso y hacerte tu sándwich de queso. Si quieres tu sándwich de queso, imagínense todo lo que está detrás para que ese pan y ese queso llegue a donde ustedes. Quitemos toda la parte de, de transporte, ¿verdad? Solo quedémonos con el espacio que necesita para cultivarse ese trigo, la cantidad de agua que se necesita para eso también, si quieren, y pues cuánto de espacio para que hablemos que estamos hablando de queso de vaca, de leche de vaca. Entonces, cuánto, cuánto espacio necesitamos para cada pedazo de queso de 450 gramos o mililitros, no, que es gramos, debe ser, ¿no? 450 gramos de queso. ¿Cuánto de eso, cuánta agua, cuánto espacio necesitó todas las vacas que dieron la leche para hacer eso? Y eso por familia o por persona, bueno, solo se va sumando, ¿no es cierto? Y eso hablando de un sándwich de queso. Entonces, hablemos de todo lo que tenemos a nuestra disposición. Entonces nadie se va a ir contra nuestra propia comida. La otra es la urbanización, que cada vez, bueno, ustedes están jovencitos, pero cuando doblen su edad y tengan la mía, se van a dar cuenta de que, ups, cómo se ha degradado el ambiente. Me acuerdo la primera vez que fui al Oriente, era niño, era Misahuallí. Cuando tú pasabas, cuando tú pasabas Papas Yacta, hasta ahí era asfaltado. Y eso que era adolescente en esas épocas, pero bueno. Cuando era niño no me acuerdo bien, pero me acuerdo que pasabas Papayacta o un poco antes de Papayacta, era camino de tierra y todo era puros caminos de tierra hasta lo que te daba la vista. No habían caminos asfaltados, peor hacia el oriente, pero tampoco dentro de los pueblos del oriente. Me acuerdo
que fuimos a Misaguallí, estaba encantado de ver la cantidad de bosque. Volví bastantes años después, antes de la pandemia al menos, me acuerdo que fue cuando volví y me quedé traumado viendo cómo está degradado todito eso, cómo se metieron de todo ahí. Está metido de todo, está metido la agricultura, mezclado con ecologies, mezclado con hoteles, cualquier cosa, mezclado con minería este, informal. Y fue mucha pena ver eso, ese cambio. Que en la sierra no se nota mucho porque ya le conocimos degradado y lleno de eucaliptos. Ya es puro potrero y lleno de eucaliptos. Pero donde eran bosques, hacia las Esmeraldas también. Me acuerdo que cuando viajábamos de Esmeraldas de niños, pues había muchísimo más bosque. Otro cambio fuerte ha sido, por ejemplo, en Yasuní, cuando hacía mi tesis doctoral ahí, en Yasuní para el 2010, pasabas la parte de los petroleros y hasta llegar a la estación científica de Yasuní no veías nada más, solo había un pueblito que se llamaba Guillero, que pasas por ahí siempre, eh, y nada más. Ahora ves casitas, chacras por todo lado, en todo el camino casi, y postes de luz están electrificados, por ejemplo, causa problemas a nivel de atracción a los insectos, etcétera. Y esa es la urbanización, digamos, eso es un problema súper grave. Y finalmente el extractivismo, que sí, que no causa pocos problemas, aunque atrás de la expansión de la agricultura y del urbanismo no es tan fuerte. Ahora, extractivismo puede ser de todo, como por ejemplo extraer el agua para los cultivos y a veces secar ríos, secar lagunas enteras, puede ser muy, muy problemático. Es otra forma de extractivismo, ¿no? Sobre la expansión agrícola, entonces 40% de la superficie mundial se ha convertido en tierras para cultivos y ganado. Entonces, básicamente casi la mitad de lo que antes era áreas naturales, ahora son tierras de cultivo. Y esto es porque el reto es alimentar a esta creciente población humana, donde ahora somos 8.000 millones, 8.200 millones creo. Y para el 2050 estaremos entre los 9 y los 10 mil millones de habitantes. ¿Y cómo le vamos a hacer para alimentar a tanta gente? Además, contando que hay una inequidad horrible en esto, ¿no? Entonces, se sabe que como promedio a nivel global, un tercio de la comida se desperdicia, se bota a la basura, pero si nos vamos a nuestras propias casas, no sé cómo sea en cada casa, pero en mi casa, me acuerdo, cuando vivía con mis papás, no había cómo desperdiciar casi nada. No nos permitían, ya, pues, máximo se dañaría por ahí alguna frutita, pero nada más. Pero hay lugares en donde botan comida un montón. Ah, Como anécdota, cuando yo hacía mi maestría en Francia, em, bueno, en Francia el pan es una cosa así como el pan es lo más importante para su cultura, Jesús, etcétera, y nadie te compra pan del día anterior. Nosotros mismos acá es como que ya le decimos al vecino, no es pan fresco, vea, pero allá es sacrilegísimo. Y lo que hacían era votar. Entonces, los jóvenes se preocuparon de eso y, bueno, para cuando yo llegué, simplemente ya existía todo un sistema en donde tú podías ir a coger pan gratis de las panaderías antes de que voten el pan. Entonces tú ibas, te cogías tus 3 baguettes, te ibas y gracias a cierta hora, en ciertos lugares, y tenías pan gratis porque eso igual iba a ir a la basura, como anécdota. Pero bueno, el reto alimentar a todo este mundanal de gente y eso complica todo. Bueno, aquí vemos, a ver, vamos desde de la izquierda, bueno, un mapita aquí a la izquierda, como en 2017 teníamos 18,7 millones de kilómetros cuadrados de tierras cultivadas y 33,8 de tierras para el pastoreo. No es lo mismo si siembras hierba o alfalfa para pastorear, pero se les conoce, se les separa, ¿no? Se les conoce como dos cosas diferentes. Y los segundos dos gráficos, bueno, tenemos las áreas de cultivos y las áreas naturales y vemos cómo la una
ha ido aumentando entre un 10-20% y cómo la otra ha ido disminuyendo en el mismo 10-20%. Entonces, claramente, a donde nos metemos desde las áreas naturales, obviamente no hay donde más para meter am, nuestras vacas, nuestros insumos, nuestros cultivos y poder alimentar a este mundanal de gente que vivimos acá. Em, Al respecto de cómo se maneja el tema de las áreas, hay algunas estrategias, hay dos estrategias que son opuestas y que tienen efectos también opuestos. Em, la primera es justamente esto que se llama el land sparing, que es básicamente decir, ok, tengo estos terrenos, voy a utilizar hasta este punto y el otro voy a dejar libre. Y la otra es esta land sharing o una especie como de monocultivo a otra escala, no es perdón, un policultivo a otra escala, que no es realmente un policultivo, no les quiero confundir, pero simplemente entender que se integran un poco más tanto las áreas de conservación como las áreas de explotación. Entonces volvamos al land sparing. Entonces la idea es separar básicamente áreas grandes para la conservación y explotar el otro lado súper intenso, ¿no? Es una intensificación de la agricultura y aumento de la producción en áreas agrícolas actuales, en donde normalmente se trabaja con monocultivos. El monocultivo, creo que sí saben lo que se trata, simplemente cultivar solo una cosa en un espacio dado y nada más. Ya, es más fácil cosechar, es más fácil muchas cosas, pero el efecto con el suelo, el efecto como se comparten los patógenos, por ejemplo, es grave, digamos, se comparten los patógenos mucho más fácilmente si están todos juntos. Estamos todos en un bus, alguien estornuda, nos contagiamos de gripe, pero si es que en ese bus hay perros, gatos, qué sé yo, un montón de animales y hay tres humanos, probablemente alguien estornuda y no le contagiamos a nadie, más o menos para que entiendan el policultivo versus el monocultivo. Esta otra integración, el land sharing famoso, entonces una integración de áreas de conservación con las granjas más pequeñas y que implementan agricultura de baja intensidad, entonces no le forzan a la tierra con sembrar un montón, con tratar de hacer dos ciclos donde había uno y no meter por ende fertilizantes, que es una de las formas para llegar a eso. Donde se da tala selectiva, por ejemplo, la tala selectiva lo que hace simplemente es no bajarse todo el bosque para sembrar algo, sino se siembran se talan ciertos árboles que den cabida a los otros que queremos sembrar, el famoso café de sombra o no sé si también cacao de sombra, ese tipo de cosas. Aquí normalmente por estar todo entremezclado no necesitas meter fertilizantes, la naturaleza hace un trabajo particular ahí, no necesitas, qué sé yo, la naturaleza hace su trabajo, no necesitas meter pesticidas porque los predadores van y se salen de las áreas naturales que has dejado ahí y van a hacer su trabajo, ¿no? Van a ir a comer lo que tienen por ahí. Y el pastoreo, si es que hay, pues, suele haber, sí, sus tres vaquitas. Es poco intensivo una vez más, entonces básicamente les tienen para que corten la cancha de fútbol, comen esa hierbita y ya. Entonces no estoy exagerando, estoy un chiste nomás. Pero básicamente ya es un pastoreo poco intensivo en donde no hay mucho chance de causar graves daños a estos lugares por pisoteo, por ejemplo, del suelo, todos los problemas que causa el hecho de tener vacas en un lugar. Ustedes habrán ido a haciendas o fincas de gente o simplemente en paseos en donde saben que hay vacas porque el camino está hecho pedazos. El pisoteo de las vacas em, aplasta el suelo, le compacta, deja de haber aireación. Si no hay aireación, estos suelos se vuelven un poco productivos, se pudre todo por adentro. Bueno, es todo una serie de problemas que ocurren en esto. La agroforestería es una práctica que podría ser una especie de solución en pequeña escala para poder manejar el tema
el tema de dar de comer a no tanta gente, que ayuda a mantener los espacios lo más naturales posibles. Cuando vas a sitios así, si es que estamos en los trópicos aquí en Ecuador, así un ejemplo como súper clásico, digamos, tú vas a estos lugares y ahí tienen sembradas sus cosas, su yuca, hablemos de la Amazonía, su yuca, sus cosas así, su maíz también por ahí, pero todavía hay parches de bosque y están los monos que están dándose las vueltas por todo lado y todo, entonces no es como rapado todo esto y sembrado puro cacao y ahí sí no te aparece, pero nada, pues aquí te vuela un tucancito, cosas así, ¿no? Entonces eso está dentro de este estilo land sharing, de acá. Entonces, bueno, la agroforestería lo que busca es dejar un espacio para el policultivo, básicamente, y que permite o sea, se prepara el suelo y permite que las especies puedan entrar acá y, bueno, tienes las de uso. eh, y tienes plantas alrededor que pueden a veces ingresar y se les deja crecer igualmente. Entonces, es un cambio radical, ¿no? De pasar de un lugar completamente vacío, botado, a realmente tener una diversidad, como se ve en esta imagen, una diversidad un poco más importante de especies naturales versus todo lo que se puede encontrar a nivel, eh, a nivel de los cultivos intensivos. Vámonos con urbanización, una vez más. Nosotros mismos aquí vivimos en una ciudad que se ha vuelto ya una pequeña metrópoli, grande en número de habitantes, grande en número de kilómetros cuadrados, grande en número de problemas, grande en número de todo, básicamente, ¿no es cierto? Aproximadamente el 3% de superficie de la Tierra ha sido transformado en hábitat urbano y algo que es como, hay gente que le ve como grave, especialmente la FAO. Para el 2030, 7 de 10 personas vivirán en ciudades y se espera que el hábitat urbano se triplique. Grave, ¿por qué? Porque no hay quien trabaje la tierra y alguien tiene que dar de comer a la final. Entonces, todas estas organizaciones que se preocupan porque los humanos tengamos una buena alimentación, lo que se llama seguridad alimentaria, simplemente será un lío si es que no hay quien la trabaje a esta tierra. Entonces, el sueño de mucha gente que vive en el campo es que sus hijos no hagan ese trabajo tan duro, tan difícil, tan ingrato hasta cierto punto, porque se sacan la madre y venden a un precio barato. Es la gente pobre del país y el intermediario se lleva la gran mayoría. Su sueño es que sus hijos tengan una profesión y trabajen en las ciudades, que es completamente loable, pero obviamente hay un problema detrás y es cómo nos vamos a mantener si es que todo el mundo vive en una ciudad. La pandemia ya nos mostró quiénes son los que sostienen a la humanidad, ¿no es cierto? Y básicamente, si no era por las ceñitas fruteras y los campesinos que venían trayendo todo lo que teníamos para comer mientras estábamos encerrados con, con harto trabajo y aburridos y con miedo a la vez, antes de las vacunas, simplemente no había, no, si no era por esta gente, ¿quién? Eh, Había gente que decía, bueno, ahora sí el mundo ya se va a dar cuenta de nada que ver. Yo no me la creí nunca. Pero sí, pues el humano vuelve a ser el ser humano y, bueno, peor con muchas cosas que tenemos ahora que complican más las cosas. Bueno, la ciudad más poblada con 37 millones de habitantes, me parece que es Japón. La verdad es que me había olvidado de esta pregunta. Eh, pero bueno, no importa si ciudades así de pobladas y simplemente es una locura. O sea, 37 millones de habitantes es como dos Ecuadores metidos en una sola ciudad, solo para tomar en cuenta eso. La transición humana
hacia las ciudades en diferentes años, en los 90, 2014, 2050, vemos que básicamente aumenta en todo lado. A nivel mundial, que es este último de acá, el Worldwide, se ve claramente que este, se pasa de un porcentaje de 43, de 54 al 66%. eh, y lo vemos esto en cada uno de los continentes. ¿Podemos vivir en ciudades más verdes con menos cambios en el uso del suelo? Obviamente que sí. Ahora hay que trabajar durísimo y ahora se nos viene una ola horrible que es esta del extractivismo a gran escala, como esta imagen de aquí, em, en donde simplemente la gente se mete y si no es la gente informal, vienen las empresas y hacen lo mismo. Y tal vez con un poco más o mucha más tecnología, pero el resultado suele ser igual si es que es extractivismo a este nivel a gran escala. eh, y puede ser muy grave para los sitios. Han habido accidentes de las relaveras, no sé si saben lo que es una relavera, pero básicamente son las piscinas en donde guardan todos los desechos tóxicos de todo lo que se utiliza para la minería. Con la dificultad de que en las zonas andinas, pues cualquier cosa que se riegue se va para abajo, con el asunto de que vivimos en zonas sísmicas, entonces esto tiende a ser peligroso. Y con la brillantez de algunas empresas de poner las relaveras en zonas altas en vez de en zonas bajas. eh, entonces, a veces en zonas altas con, con pueblos de gente que vive en esos lugares ahí. Ya han habido accidentes, no en nuestro país, por suerte, aunque en nuestro país hay un sitio, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, hay una de las minas que tiene una relavera que tarde o temprano va a colapsar aparentemente. Está mal puesta, no está bien hecha y bueno, es una piscina gigante. Es una piscina, no sabría decir el tamaño exacto, pero son piscinas gigantes de desechos, de puros desechos tóxicos de ahí. La idea de una relavera es que quede ahí para siempre. Es la idea de una relavera. Quede ahí para el resto de la vida, en donde no se vuelve a topar y ya. Se supone que quieren que sea así. Eso en un momento u otro se va de las manos y se hace pedazos, o se filtra, o se dañan las cosas de ahí abajo. Entonces, eso de minería sostenible, sustentable, es puro bullshit, perdón la palabra. La extracción de materia prima en la naturaleza es un problema súper grave. El petróleo, gas, minerales, madera, pesca, caza, todo lo que traemos de la naturaleza, pues esto es algo que nos complica la vida. Em, con respecto a la pérdida ligada al extractivismo, bueno, no existen estimados comprensibles de la cantidad de hábitat que se pierde globalmente por actividades extractivas, pero algunos datos sí existen, como que el petróleo, el gas y los minerales son responsables del 7% de la deforestación de subtrópicos a nivel global. Entonces, acuérdense del 7% versus el 30 y pico, 20 y pico por ciento que es para los sistemas agrícolas. Para el 2008 estaban cuestionados 180 bloques a multinacionales, 688.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía, de nuestra Amazonía, para extracción de gas y petróleo. En América del Norte, 30.000 kilómetros cuadrados convertidos en áreas de extracción petrolera, pozos, carreteras, bodegas. Cuando hablamos de carreteras, sí, es súper grave ese tema también, porque ya vamos a ver unos gráficos del efecto de la fragmentación. Dicen, no, una carretera nomás vamos a dejar los bosques ahí de pie, pero una vez que ya le das de ingreso a la gente se mete y la gente eh, que no tiene más opciones va a invadir un sitio, lo va a hacer suyo, se termina siendo un pequeño pueblo y luego van a exigir que haya todos los servicios públicos y ya, está hecho el pueblito. Em, en Estados Unidos la minería de área disturbada es de 0,02 a 0,01%, en Australia 0,26, en Canadá 0,01%, en Ecuador 13% del país fue básicamente concesionado, abierto a explotación minera versus el 3% que era antes.
Y esto causa un montón de problemas porque básicamente en estas zonas de aquí alrededor están muchas zonas hídricas de altísima importancia. Están todo lo que es páramos y bosques nublados son las zonas de mayor captación de agua para el país. Y en estas zonas es en donde justo encuentran cobre, oro, petróleo, etcétera. Petróleo que hablo, cobre, oro, eh, material, piedras, necesarias, minerales que se necesitan para varias cosas, ¿no? Que usamos en nuestro día a día, además, que no hay que negar. A nivel global, a pesar de que la pérdida de hábitat ligada a la minería es menor a la agricultura, esta destruye casi por completo toda la diversidad en el área local de operación. La pérdida de área a nivel global, lo podemos ver aquí, los bosques boreales, los bosques temperados, los subtrópicos y los trópicos, y vemos que los trópicos son los que más han tenido estas pérdidas entre 2000 al 2015. Lo que pasa, que es una pregunta que les haría en clase, qué es lo que está pasando, pero bueno, respondo por aquí, básicamente. El problema es que, claro, aquí hay bosque y hay bosque para cortar. Entonces, es que estamos hablando de los cambios entre los años 2000, pues sí, si te van a los bosques temperados, dígase, Europa para coger súper fácil, pues qué cambios qué cambio qué deforestación va a haber si ya no hay que deforestar. Tienen bosques, pues no son bosques primarios y han tenido esta conciencia de decir, oigan, ya nos bajamos todo, que básicamente se han bajado todo. El único bosque primario es Huexa, si es que se acuerdan de alguna de las clases anteriores. Un bosque primario más pequeño que el Parque Metropolitano de Quito. Pero bueno, son muy orgullosos entre Polonia y Bielorrusia, irán a las clases a revisar. Entonces, bueno, ellos más bien se han preocupado por promover, lo cual está muy bien, la protección de áreas naturales, la reforestación, etcétera. Entonces ellos tienen números positivos. Los bosques boreales mantienen también números positivos porque, bueno, son zonas muy vastas y difícil llegar, muy frío también, etcétera. Y los subtrópicos, igual que los trópicos, tienen números negativos porque, bueno, hay espacio, hay cosas para hacer todavía. Bueno, esto ya les dije. En el caso de la Amazonía, de la cuenca amazónica y de nuestra Amazonía, bueno, pues tenemos una pérdida de aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados cada año. Un dato que no debe haber cambiado mucho desde este libro de Cardinal en 2016. Em, la pérdida, por ejemplo, de los bosques entre 2004 y 2015 igualan al tamaño de Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua, ¿qué será? 2 tercios de Ecuador. Entonces, como que agarráramos 2 tercios del país y voláramos todo lo que se llama bosque, dejar todo pelado. Esa es la cantidad para que más o menos se hagan una, una pequeña idea. Eh, la pérdida sí, la pérdida de bosques en kilómetros cuadrados, pues eh, ha ido hasta cierto punto descendiendo, ¿no? De 20 y pico mil a 11.000 entre 2004 y 2016. De todas formas, esta pérdida también tiene que ver con que muchas áreas ya no hay como deforestar o es muy difícil deforestar. Ahí les haría yo la pregunta en clase, pero respondo acá. Básicamente las áreas dependientes, por ejemplo, suelen salvarse, suelen quedar hecho bosque. Eso particularmente. Y después zonas muy complicadas donde tal vez hay demasiado, qué sé yo, pantanos, zonas muy pantanosas, por ejemplo. Entonces, quedarán hecho bosque. Por suerte se salvan algunas áreas a veces por esas razones. Pero ni bien un área es accesible, pues el humano va en un punto u otro a meterse por ahí. Esta disminución también eh, tendrá que ver con áreas protegidas nuevas que se hacen o expansiones de áreas protegidas que se hacen a veces. Es interesante ver los parques nacionales de Brasil. Muchos parques nacionales de Brasil son el doble del tamaño del Ecuador, o sea, solamente son áreas súper, súper grandes. De repente tienen sus áreas nuevas también, entonces puede ser un tema súper interesante. Sobre las proyecciones futuras, no es fácil esa parte, pero bueno, se puede tal vez tratar
de ver un poco, entonces, la proporción de las regiones que han sido ya, bueno, convertidas en áreas para la humanidad y las que están en riesgo de eso, de ese, de caer en eso, ¿no es cierto? Y bueno, versus lo que está estrictamente protegido. Entonces, sabemos que tenemos muchas áreas todavía naturales en el país que no tienen protección de ningún tipo, no es ni privado ni público, simplemente están ahí. Son tierra, no sé si de nadie o del Estado o tendrán dueño, pero simplemente no tienen ningún estatus de protección de ningún tipo. Entonces aquí vemos las diferencias. Agarremos rápido dos ejemplos. Si vemos de Europa, pues sí, ya está convertido, casi toda Europa está convertido, se salvarán algunos lugares por ahí. Y bueno, ellos ya no tienen mucho a dónde irse, ya no tienen guaguas, etcétera, etcétera. Ok, su riesgo de seguir convirtiendo estas áreas no es tan alto, obviamente, no es pequeño y bueno, tienen un número decente de áreas estrictamente protegidas, pero sabemos que no son 100% naturales, están protegidas, sí, pero no son primarios. La idea es que poco a poco hacen trabajos un montón para poder llegar a que se mantengan bien. Sudamérica es un continente gigante, ¿no? O sea, ahí entra, en Sudamérica entra solo Sudamérica, no entremos con Centroamérica, solo Sudamérica entra todo Estados Unidos y un montón de países europeos. No sé si han visto mapas de esos, aparecen a veces por ahí en las redes sociales. Es interesante ver eso. Entonces, todo Estados Unidos entra por ahí y meten un montón de países europeos hasta tener la forma de más o menos de Sudamérica. O sea, es algo gigante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, convertido está más o menos un 20% y con riesgo de seguirse convirtiendo hasta un 50%. Es decir, probablemente habrá un 50% eh, del área de Sudamérica que estará a la final convertida en algún momento u otro. Y aquí se marca, bueno, aquí no se ve bien en este gráfico por la calidad de las imágenes, pero hay este umbral del 50% que está aquí, 0,5 valdría ser acá, en donde vemos que Europa, el sureste asiático y América Central sobrepasan este umbral del 50%. Centroamérica tiene un poco sentido porque es un montón de gente y es un área estrecha a la final. Eh, pero hay que tener cuidado, o sea, Sudamérica se acerca bastante a que de aquí a unos pocos años tengamos la mitad del continente convertido sus tierras, ¿no? Y acá el mismo mapa, pero no viéndole por continentes, sino por tipos de bosque, donde los bosques temperados, que son los que ocurren en Europa, bueno, todas las partes de cuatro estaciones. Simplemente, bueno, ya sabemos, pasa más o menos lo mismo y tenemos acá los bosques tropicales, los subtropicales, las sabanas, bosques mediterráneos, etcétera. Bueno, aquí se puede ver algunas cosas interesantes. Los manglares, por ejemplo, ya súper sobrepasados el 50% de umbral de tierras ya convertidas como tal y además con un riesgo de seguirse convirtiendo. Estos son básicamente camaroneras que se quieran hacer, piscinas para cualquier cosa, o simplemente destruir el manglar para poner hoteles, para cultivar arroz, qué sé yo. Todo lo que, bueno, no sé si arroz de agua dulce, pero bueno, todo lo que crece en ese tipo de hábitat salobre, ¿no es cierto? Vámonos con la fragmentación del hábitat. Casi siempre esto va de la mano de la pérdida de hábitat, pero produce algunos cambios que son bastante particulares. Entonces, bueno, aquí hay dos figuras. En azul, lo que es pérdida de hábitat y en concho de vino, creo que es concho de vino eso, la fragmentación del hábitat, ¿no? Entonces, bueno, pérdida de hábitat normalmente se da así de fuerte. Aquí se podría hablar en el número 2 en azul, de la fragmentación del hábitat, porque está fragmentado en dos partes. En el 3 también es una fragmentación fuerte, en donde tres cuartas partes
se ha perdido y tenemos, está fragmentado este lugar. Pero bueno, eso, hagámosle caso a la figura y esto más se conoce como la pérdida gradual de hábitat, mientras que la fragmentación gradual del hábitat se lo ve más o menos más así, ¿ya? En donde la gente se va metiendo, abriendo caminos, va destruyendo, no va sembrando nada, pasa más tiempo y tenemos cada vez parches de bosque más pequeños y finalmente, igual que para la pérdida de hábitat, la fragmentación de hábitat termina muchas veces destrozando todo a su alrededor, a nivel de lo que es organismos que habitan de manera natural en estos sitios. Muchas veces la fragmentación va de la mano de degradación, a veces ya el ser humano la deja como aquí en Concho de Vino, en el puesto 3 cuando queda un 25% de hábitat natural. A veces puede quedar ahí solito, ¿no? Es como que ya usamos el 5% y ya. Pero muchas veces estos parches pequeñitos, chiquitos, no se dan abasto, no hay esta convivencia con otras especies, no todo es competencia en el mundo natural, hay convivialidad también entre las especies y unas ayudan a otras. Entre ellos, no solo hablemos de los dispersores de semillas y todo, sino entre plantas mismo, o entre animales mismo, que no necesariamente se compiten y más bien se ayudan. Y a veces se degrada a tal punto que puede quedar el hábitat realmente 100% degradado y no hay cómo hacer nada. O sea, lo último que quedaba ahí, el último árbol que quedaba ahí de alguna especie interesante, ya no dio más, se muere ese y se va degradando, ¿no es cierto? En cuanto a la fragmentación del hábitat, los cambios dependen del tamaño y número de los parches, del aislamiento de estos parches y el efecto de borde. El efecto de borde se lo conoce también como ecotonos y son básicamente la transición entre dos hábitats diferentes. Por un lado pueden ser hábitats, eh, aquí por ejemplo el hábitat de blanco y el hábitat de azul son dos hábitats diferentes. La transición es de este espacio de aquí, este, este espacio de icono. Normalmente había aquí cómo escribir, creo. Está cambiado bastante el zoom y a los años que lo utilizo. No voy a usar este color. Pero el ecotono vendría a ser este espacio de aquí, ya. Ok. Entonces tenemos aquí el hábitat, ¿a qué le llaman 1 y 2 aquí? Aquí le llaman este el hábitat 2 y este es el hábitat 1. Y básicamente, pues, esta es una zona de transición y hay aquí lo que se llama un efecto de borde, que ya vamos a verlo más fácil. Clear or drawing. Uy, ¿cómo me salgo de esto? Ok, entonces tenemos aquí los parches de hábitat y vemos cómo esto puede ir efectivamente cambiando, ¿no es cierto? Acá un hábitat más grande, pues se sostiene mejor. El efecto de borde es al menos no grande, porque puede ser igualmente grande. Lo que pasa es que tiene menos influencia sobre lo que está pasando bosque adentro, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo tener el efecto de borde de aquí a acá. Ya vamos a ver un gráfico más claro de eso, que este mismo tamaño de flecha aquí. Ya. Vemos que aquí, si es que cogemos aquí los efectos de borde, solo uno por cada lado, podemos ver que ok, la influencia es esta. Y este efecto de borde, pues es lo que nos dice, ok, el bosque tiene un pequeño problema en sus zonas de transición, en este llamado ecotono, estas zonas verdes de aquí, todo esto, ¿ya? Y aquí adentro está todo bien, check. Acá, si cogemos lo mismo, pues nos cruzamos de lado a lado, ya ven las flechas para donde apuntan cada una, entonces básicamente este sitio, lo perdemos completamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así es como funciona esto. Mientras más pequeño el área, el efecto de borde pues le afecta más. Hay papers muy interesantes en donde, por ejemplo, en Brasil han aprovechado que los ganaderos van a deforestar un área gigante. Allá estos manes tienen unas haciendas
enormes, millonaria, ¿verdad? Y entonces simplemente van a deforestar. Entonces van los científicos, le dicen, por favor, no deforeste esto, le pago, o a veces de sin pago, pero bueno, por favor, no deforeste, déjeme, de todo lo que va a deforestar, déjeme cuadrados de 100%, 50 por 50, 10 por 10. Y yo necesito hacer mis estudios y hay unos análisis súper bonitos de cómo se mantienen estos sitios más grandes mejor que los más pequeños y cómo además en el tiempo se han ido degradando. Me acuerdo de un paper en Science que era súper bonito sobre ese sentido. Eran 13 años de datos en donde apenas ocurrían los cortes, existía exactamente la misma diversidad por cada 10 metros cuadrados y como 3 años más tarde, el sitio de 10 metros cuadrados del más chiquito se había degradado bastantísimo. Ya no encontrabas casi nada de lo que originalmente se encontró, mientras que el otro de 100 por 100 metros, o no me acuerdo de cuánto era, estaba bastante bien y se acercaba o no se diferenciaba mucho del bosque natural que tenían datos de esos también. Para entender esa parte. El tema este de la fragmentación, entonces, bueno, causa problemas de todo nivel y si es que causa un problema a nivel de animales, por ejemplo, como vemos aquí en estos gráficos, si causa problemas a nivel de los animales, pues por ende su funcionalidad o lo que hacen va a estar mermada por cualquier cosa que pase ahí. Entonces, si lo que ocurre aquí es lo que sea una carretera grande, puede ser realmente una carretera asfaltada, 6 carriles, ¿no es cierto? Algo súper grande. Los animales ya no pueden pasar, entonces y era de dispersar unas semillas de un sitio a otro, de la parte de arriba hacia la parte de abajo, al revés, y era de caminarse más allácito y qué sé yo, y comer alguna cosa en particular, o si era de cazar algún animal que normalmente tiene su hábitat más hacia el norte, pero vos estás un poco hacia el sur a veces y ahora ya tienes una carretera y no puedes cruzar. Entonces se crean problemas a nivel de la funcionalidad del bosque, que lo que hacen los organismos dentro del bosque, su función, ya no puede darse a cabalidad porque simplemente tenemos este problema de que está fragmentado. El efecto de borde típicamente se lo ve así. Tiene un efecto de vientos que están llegando de algún lado y que secan el lugar, que además tienes un tema de sequía porque el sol está pegando súper fuerte en esa área, no hay sombra, tienes una carretera, aumenta la cantidad del calor, por ejemplo, o los fuegos, por ejemplo, si hay un fuego, simplemente este sitio de borde va a tener problemas con respecto al fuego, ¿no es cierto? Em, el tema de luz también, en donde se van a favorecer estos árboles de los bordes de manera de cierta forma, se van a favorecer algunos compuestos como nitrógeno que vendrá digamos que son zonas agrícolas las que están aquí al lado, en donde meten fertilizantes, cosas así. Bueno, ese nitrógeno va a terminar llegando a estos bordes del bosque y les podrían estar favoreciendo. De todas formas, el efecto de borde tiene más de negativo que de positivo. Chévere que les llegue más luz, pero es a ciertas especies, pero igual estas especies podrían estarse secando, podrían llegar el fuego más fácilmente, o los vientos fuertes podrían hacer que nada sostenga y se caigan los árboles más fácilmente, por más buena luz y bien nitrogenados que estén. El efecto de borde tiene más bien un efecto negativo en ese sentido. Em, sobre los sobre los diseños, perdón, de hábitats para proteger, aplicación para el diseño de reservas, perdón, aplicación de diseños de reservas. En este caso, tenemos simplemente un diseño óptimo versus un diseño que no es muy óptimo. En clase les preguntaría por qué no son diseños óptimos los de la derecha y porque sí son diseños óptimos los de la izquierda. Pero les dejo aquí y está escrito aquí al lado a su derecha. Básicamente, las áreas más grandes obviamente protegen mucho mejor que las áreas pequeñas. Hay mucho más, hay menos efecto de borde, etcétera. Hay más espacio para que vivan animales que tienen mayores territorios, etcétera.
Con respecto al número de áreas protegidas, es mejor tener una grande que varias pequeñas. Porque una vez más tienes efecto de borde en cada una de ellas. Unos animales para pasar de un sitio al otro pues se exponen a muchos peligros de aquí, etcétera, etcétera. Entonces, por más que la suma de estos áreas hagan lo mismo que una de acá, es mejor tener una completa. Acá es igual la situación sobre el efecto de borde. Si es que una vez más trazamos las flechitas de estas, ¿dónde está anotar? Si una vez más anotamos las flechitas de estas, pues bueno, si es que cogemos las flechitas y decimos, ok, el efecto de borde tiene un efecto que va hasta aquí, entonces voy a tratar de hacer las flechas del mismo tamaño. Vemos que, ok, no pasa nada, pero ¿qué pasa si es que aquí tenemos este mismo efecto de borde? Aquí y aquí, por ejemplo, con los tamaños de las flechas, más o menos. Tenemos que aquí el bosque más o menos a la final, el bosque en sí va a tener esta forma, ya una especie de, una especie de reloj de arena, ¿no? Porque aquí tenemos una presión que está ejerciendo el borde, vientos, fuegos, todo lo que dijimos anteriormente, ¿ya? Entonces, a la final el bosque es saludable de esto, mientras que aquí, bueno, pues tenemos un espacio todavía que es grande, completo y que funciona de alguna u otra forma. Créanme que estoy dibujando mejor que nunca. Ya me había olvidado de estas clases pandémicas. Después tenemos la proximidad de las áreas, entonces obviamente por obvias razones, si por último no hay como tener una grande, una área grande, una sola, y hay que tener dos, pues que estas dos se encuentren lo más cerca posible y si es que es posible, conectarlas con lo que se llaman los corredores biológicos, ¿ya? Entonces esto que se ve aquí, no sé si ustedes pueden ver esta flecha, la flecha del mouse. Antes había un láser aquí, pero ya no veo que existe eso. Transcript, enable, hide, share, optimize, en annotate, doc, toolbar. Creo que he dado esta opción. Spotlight, sí. Aquí la vi todavía la Spotlight. Ok, entonces ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Como aquí tenemos estas zonas, estas zonas de aquí, ¿no es cierto? Que si es que mismo ya no hay cómo hacer, después de tener estas áreas protegidas, se necesitan corredores biológicos, que sí que los animales saben utilizar y no tienen que estar dando saltos para poder llegar. Podrán hacerlo las aves más fácilmente, pero si estamos hablando de animales pequeños que, qué sé yo, guatusas, tienen que cruzarse 2 kilómetros para irse al otro lado, probablemente no lo van a hacer. Problemas, muchísimos problemas. Problemas de inbreeding, por ejemplo, porque no se conectan entre las otras poblaciones, problemas ya a nivel de la funcionalidad mismo, en el caso de las guatusas, cojamos las guatusas como ejemplo de dispersión de semillas, no van a dispersar las semillas, entonces problemas a nivel del ecosistema, etcétera. Bueno, muchísimos problemas si es que tienen que estarse saltando. Y algo optimísimo, este es el más óptimo de todos, es tener una zona buffer, que no sé por qué aquí en el país no hay. La zona buffer suelen ser las zonas de los parques nacionales. A muchos lugares donde he ido, la zona buffer es la zona del parque nacional en donde es un área de recreación. Puedes ir a acampar, puedes prender fuego, puedes ir con tu perro. Acá tenemos solo de este tipo de aquí. Uy, acá tenemos solo de este tipo de aquí. Y este tipo de aquí hace que no, que nada, pues vos llegas y no te dejan entrar con tu perrito, no te dejan prender fuego, no te dejan acampar, no hay a dónde llegar. Otro problema que tenemos aquí en Ecuador es que casi ningún lugar tiene un sitio para llegar y que sea manejado por el Estado mismo. Es un problema grave. Tenemos aquí las zonas buffer, como les digo, que es ajá, en donde tienes aquí los sitios para llegar y puedes hacer actividades al aire libre. Y hay senderos que te llevan a la zona protegida y vos puedes ir caminando hasta la zona protegida. Ahí sí que no puedes entrar con tu perro, pero le dejaste encargado en la carpa con otra gente que no quería caminar. Y vos te vas a meter ya en la zona más protegida. Esto he visto en todo, no sé si en todo, pero bueno, en muchos lugares que he visitado de parques nacionales, cada vez que me escapo.
Am, y no veo que existe eso aquí en Ecuador. Entonces, bueno, cosas que ocurren. Am, no sé por qué estaba esto puesto de aquí. Am, la degradación del hábitat, entonces, es esta reducción potencial de un hábitat para albergar especies por contaminación, desertificación, erosión, sedimentación. Falta poner otras cosas como la caída de funcionalidad de las especies que ya empiezan a no poder vivir en este sitio, entonces desaparecen especies importantes o especies clave inclusive, ingenieros del ecosistema, de ecosistemas, que son otro grupo de organismos que cumplen con papeles fundamentales, y el hábitat empieza a degradarse y te queda un hábitat simplón, simplificado. Entonces sí, ese es un problema. Entonces la degradación de hábitat por contaminación, pues ya conocemos un poco los datos típicos, digamos, entonces uso de químicos de manera general, pesticidas, herbicidas, fertilizantes de aguas residuales, químicos industriales y residuos de emisiones de fábricas y vehículos, derrames petroleros, metales tóxicos, plásticos, microplásticos, ya sabemos cómo funciona esta cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, conocemos que existen, por ejemplo, en el caso de microplásticos o de metales, de ciertos metales, sabemos que existe este tema de la bioacumulación, en donde cuando hay aquí, no creo que nos dice cuánto de que, bueno, aquí es DDT, aquí no nos dice nada, pero bueno, imaginémonos que aquí 0,0000003 partículas por millón en el agua de algo. El zooplancton que está haciendo sus cosas, pues acumula un 0,04 partículas por millón de ese algo, digamos, mercurio. Los pequeños peces que se comen a estos de aquí, comen algunos de estos, termina teniendo 0,5 partículas por millón de esto. Para los peces grandes que comen a los pequeños, 2 partículas por millón. Y finalmente, las aves andan cargando en su cuerpo 25 partículas por millón de lo que sea, flúor, microplásticos, o sea, en su cuerpo y que puede tener graves consecuencias a otro nivel, ¿no es cierto? La magnificación de la concentración del DDT, digo es porque todavía se utiliza, aquí en el país al menos está prohibido en un montón de lugares, aquí también, pero aquí igual lo usan, un insecticida muy potente. Vemos aquí cómo es la bioacumulación y vemos que es logarítmica perfecta, ¿no? Entonces, del agua 1 a los productores primarios 1000, al zooplancton 10.000. Entonces, realmente es exponencial, es logarítmico perfecto y, y vemos cómo la bioacumulación es realmente potente y esto causa problemas, ¿no? Vimos qué es lo que pasa cuando, no es con el tema de bioacumulación, pero vemos qué es lo que pasa cuando en la India, por ejemplo, a las vacas que les ponían sus inyecciones de antibióticos y cosas así, les terminaba afectando a otros grupos de animales, en este caso a los gallinazos que iban a estos cementerios a comer y que de repente, claro, estos químicos, sus moléculas antibióticas les dañaban el sistema digestivo y pues les tenían ahí fregados. Eutrofización, creo que hemos conversado un poco del tema, esta acumulación de nitrógeno que hace que tengamos aguas como estas verdes de aquí. Antes era algún río normal con el agua ahí que chorrea, pero al haber tanto nitrógeno, pues hay una explosión de plantas que utilizan ese nitrógeno, se, se multiplican. Uno puede decir, bueno, chévere, están generando oxígeno, sí, pero están ahogando todo lo que pasa adentro. No hay luz que entre, no hay oxigenación que entre y todo muere ahí por debajo, con consecuencias graves como esta imagen de acá, en donde puedes tener un montón. Bueno, aquí la imagen es un poco más fuerte en el sentido de que, ok, han muerto un montón de peces, a lo mejor por falta de oxígeno, quizás la imagen es de otra cosa, pero bueno, el efecto es lo mismo. Bueno, cosas tenaces como 80 fundas plásticas, 7,7 kilogramos en el estómago de una ballena piloto, estas ballenitas
eh, no sé si han visto documentales de ballenitas, bueno, asiáticas, eh, en donde confunden la comida por estos productos humanos y pues obviamente cómanse ustedes una funda, tamaño normal, una funda de tamañito, a ver qué les pasa en su estómago, el dolor de barriga que tendrán, imagínense esta, que andará sin nada que comer y cada funda que encuentre se la traga y bueno, pues muere, ¿no? Así de fácil. Eh, Hay un problema grandísimo en el planeta que es que el 40% de de la vida marina mamífera, este, tiene problemas con comerse los plásticos y con la comida de plásticos. Eso es un problema muy grave. Am, y bueno, aquí un poco más de datos, 56% de todas las especies de ballenas y de delfines han comido plástico, confundiéndolo por comida. Se han encontrado, bueno, estos 462 individuos en Islas Canarias que han consumido esto y que se les encuentra sus estómagos ahí. Eh, y 800 kilogramos, que es la cantidad de plástico que se ha encontrado en un tipo de ballena eh, bueno, que se la encontraron muerta en una playa francesa. Datos que pueden encontrar de esto un montón en redes, en el internet, etcétera, que aparecen por aquí y por allá. Paramos con esta primera parte de la clase y continuamos con la siguiente parte de la clase.